Dicen que los milagros no existen, pero esta historia demuestra lo contrario. Imagínate que los doctores te digan que tu bebé no tiene esperanza, que no hay nada más que hacer, y en cuestión de minutos, su vida se va a apagar para siempre. Ahora, imagina que en el momento más oscuro, cuando todo parece perdido, un caballo irrumpe en el hospital, como si hubiera sido enviado desde el cielo. Un animal que no debería estar ahí, que no tenía razón para saber dónde ir, pero que llegó en el instante exacto. Lo que pasó después dejó a los médicos sin palabras, desafió la lógica y cambió para siempre el destino de una familia. ¿Cómo un simple caballo pudo desafiar la muerte? ¿Coincidencia o un milagro real? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver te hará cuestionarte todo lo que creías imposible. Era una tarde gris en Riverland, una pequeña ciudad rodeada de colinas verdes y campos abiertos que parecían perderse en el horizonte. El viento soplaba con una melancolía extraña, arrastrando hojas secas por las calles mojadas por la lluvia reciente. En el Hospital Santa Esperanza, un silencio denso pesaba sobre la habitación 306 de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara, un bebé de apenas 8 meses, Noah Álvarez, yacía en una cuna hospitalaria, rodeado de cables y monitores que emitían pitidos intermitentes. Su piel pálida contrastaba con la respiración débil que apenas lograba mantener. A su lado, su madre, Camila Álvarez, una mujer de cabello castaño y ojos oscuros, llenos de tristeza, le sostenía la manita con una delicadeza infinita. Su esposo, Mateo, un hombre de facciones duras pero ojos vidriosos por el dolor, tenía la mirada fija en el suelo, como si al no ver la realidad pudiera evitar que sucediera. El reloj en la pared marcaba las 5:45 p.m. El tiempo corría sin piedad. La puerta se abrió lentamente y el doctor Samuel Ortega, un médico de mediana edad, de cabello entrecano y expresión seria, entró con pasos pesados. Su bata blanca parecía más pesada que de costumbre, como si llevara consigo un peso invisible. «Señor y señora Álvarez». Su voz sonó pausada, como si cada palabra le costara decirla. «Lamento mucho tener que decir esto, pero el cuerpo de Noah ya no responde. Hemos hecho todo lo posible. Su corazón se debilita más y más. Es cuestión de tiempo, y no queremos prolongar su sufrimiento». El aire en la habitación se volvió insoportable. Camila sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Sus labios temblaron, su pecho se oprimió con una fuerza que la dejó sin aire. «No, no pueden rendirse», susurró con la voz quebrada. Mateo cerró los ojos con fuerza, apretando los puños. Sentía rabia, impotencia. ¿Cómo podía Dios permitir algo así? «Noah es fuerte». La voz de Camila se quebró. Él puede recuperarse». El doctor Ortega suspiró profundamente. Había visto muchas despedidas a lo largo de su carrera, pero ninguna era más difícil que decirle a unos padres que su hijo no despertaría jamás. «Lo sé que esto es lo más difícil del mundo, pero tenemos que aceptar la realidad». Hizo una pausa antes de decir lo que ninguno de ellos quería escuchar. «En 1 hora desconectaremos los aparatos». Las palabras se sintieron como un cuchillo directo al alma. Camila cayó de rodillas junto a la cuna de Noah, acariciando su cabecita con ternura, como si con su toque pudiera despertarlo. Sus lágrimas rodaron silenciosas, cayendo sobre la piel del pequeño, quien seguía dormido, atrapado en un sueño del que quizás nunca despertaría. Mateo, sin decir una palabra, dio media vuelta y salió de la habitación. No soportaba ver a su esposa destrozada. No podía aceptar lo que estaba pasando.
El pasillo del hospital se sentía frío, impersonal, como si fuera un lugar ajeno al amor y la esperanza. Miguel Álvarez, el padre de Mateo y abuelo de Noa, estaba ahí esperando. Era un hombre mayor, de cabello gris y manos gruesas por años de trabajo en el campo. «¿Qué dijeron los doctores?», preguntó con voz grave. Mateo no respondió al instante. Sus ojos se nublaron, su mandíbula se tensó, y finalmente las palabras salieron como veneno. «Van a desconectarlo». Miguel apretó los labios con fuerza, tragándose el nudo en la garganta. Su nieto, su pequeño Noa, estaba a punto de dejar este mundo y él no podía hacer nada. Por primera vez en años sintió la necesidad de orar. Caminó lentamente hasta la capilla del hospital, un pequeño cuarto con velas encendidas y un crucifijo colgado en la pared. Se arrodilló con dificultad y entrelazó los dedos con fuerza. «Dios, si de verdad estás ahí, si de verdad escuchas». Su voz tembló. «No permitas que mi nieto se vaya. Noa es solo un bebé. No ha visto el sol. No ha sentido la tierra bajo sus pies. Por favor, mándanos una señal». Y en ese instante, en algún lugar más allá del hospital, un caballo negro relinchó con fuerza, como si algo dentro de él hubiera despertado. La noche había caído sobre Riverland, envolviendo los campos en una oscuridad silenciosa. Las estrellas apenas asomaban entre las nubes densas, y el aire olía a tierra mojada por la tormenta que había pasado horas antes. A lo lejos, en el rancho El Edén, el sonido de la naturaleza dominaba la tranquilidad del lugar. Las hojas de los árboles susurraban con la brisa nocturna, los grillos cantaban su melodía monótona, y dentro de los establos los caballos descansaban en paz. Todos, excepto uno. En el último establo, apartado de los demás, un caballo negro de porte majestuoso golpeaba el suelo con impaciencia. Sus ojos, de un oscuro profundo, brillaban con un fulgor extraño bajo la luz de la luna. Su musculoso cuerpo estaba tenso, sus orejas se movían inquietas y su respiración era agitada. Ese caballo no era como los demás. Su nombre era Centauro, un ser imponente, de crines largas y salvajes que caían sobre su cuello como un manto de sombras. Su dueña, Elena Vargas, siempre decía que había algo especial en él, algo que no podía explicar. Pero aquella noche, Centauro estaba inquieto. Comenzó a patear con fuerza la puerta del establo, bufando con ansiedad. Sus patas raspaban la madera con desesperación, como si algo en su interior lo estuviera llamando, empujándolo a moverse. «¿Qué te pasa, muchacho?», murmuró un viejo cuidador del rancho, despertando con el escándalo. El hombre encendió una linterna y se acercó con cautela. Pero antes de que pudiera reaccionar, Centauro embistió la puerta con toda su fuerza. ¡Bum! La madera se partió en pedazos. El cuidador cayó de espaldas por la impresión, viendo con los ojos desorbitados cómo el caballo salía disparado del establo como un rayo. «¡Centauro, regresa!», gritó el hombre, pero era inútil. El caballo galopaba con furia, con un objetivo claro en su mente. No iba sin rumbo. Algo o alguien lo estaba guiando. Sus cascos golpeaban el suelo con fuerza, haciendo temblar la tierra bajo su paso. El viento se entrelazaba con su crin, y cada músculo de su cuerpo parecía moverse con una precisión perfecta. Los caminos de tierra quedaron atrás. Centauro atravesó los campos, sorteó cercas con saltos elegantes, se deslizó por la colina sin dudar. En su pecho, un latido poderoso lo impulsaba a seguir. Los kilómetros parecían desvanecerse bajo sus patas, y entonces la ciudad apareció ante él. Las luces de Riverland titilaban en la distancia, las calles mojadas reflejaban el resplandor de los faroles. Pero Centauro no se detuvo. Algo más grande que él lo llamaba, algo más grande que la lógica lo llevaba directamente al Hospital Santa Esperanza.
El reloj en la pared marcaba las 6:30 p.m. La habitación 306 del Hospital Santa Esperanza se sentía más fría que nunca. Una sensación densa, pesada, como si la tristeza hubiera tomado forma y flotara en el aire, oprimiendo el pecho de todos los presentes. Camila estaba sentada en la pequeña silla junto a la cuna hospitalaria, con los ojos rojos de tanto llorar. Sus manos temblaban al acariciar el cabello de Noah, su bebé, su pequeño guerrero. Su piel estaba pálida, su respiración apenas perceptible, y el sonido de los monitores médicos parecía burlarse de ella con cada pitido pausado y monótono. Mateo estaba de pie, con la espalda apoyada contra la pared, los brazos cruzados y la mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que iba a romperse los dientes. Su mirada estaba fija en el suelo, pero sus pensamientos eran un caos absoluto. La puerta se abrió con un chirrido lento. El doctor Samuel Ortega entró en la habitación, con el rostro marcado por el peso de las noticias que traía. Sus ojos, normalmente firmes y profesionales, reflejaban una compasión silenciosa. «Señora y señor Álvarez». Su voz sonó con la misma delicadeza que un cristal a punto de romperse. «Ha llegado el momento». Camila sintió como si todo el aire en su pecho desapareciera. Mateo cerró los ojos, conteniendo las lágrimas con una furia contenida. «No», murmuró Camila, negando con la cabeza, con la voz ahogada por el llanto. «No pueden hacer esto». El doctor Ortega bajó la mirada por un momento, comprendiendo el dolor de la madre, pero debía cumplir con su deber. «No hay más que podamos hacer». «Lo siento». Camila se aferró a la cuna de Noah, su cuerpo temblando de impotencia. ¿Cómo se supone que una madre debe decir adiós a su hijo? Mateo, incapaz de soportar la escena, se giró bruscamente y salió de la habitación. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa cruel realidad que le arrebataba a su hijo. En el pasillo, Miguel, el abuelo de Noah, lo vio salir con los puños cerrados y los ojos llenos de rabia. Se acercó a su hijo con cautela, sin saber qué decir en un momento así. Mateo apoyó la frente contra la pared y golpeó el yeso con su puño cerrado. «¿Por qué, papá?». Su voz salió desgarrada. «¿Por qué Dios nos está haciendo esto? ¿Por qué a Noah?». Miguel sintió un nudo en la garganta. «No lo sé, hijo», respondió con voz baja, poniéndole una mano en el hombro. «Pero si hay algo que he aprendido en esta vida, es que Dios siempre tiene un plan». Mateo soltó una risa amarga. «¿Un plan? ¿Qué clase de plan quita la vida a un bebé?». Miguel no tenía respuesta. Solo podía hacer lo que siempre había hecho en los momentos más oscuros de su vida: orar. Con los ojos llenos de lágrimas, levantó la mirada al techo del hospital y en voz baja pero firme, rogó por un milagro. Y en ese instante, a kilómetros de allí, Centauro aceleró el galope, su silueta negra recortándose contra la noche. Estaba cerca, muy cerca. La noche envolvía Riverland en un manto oscuro, apenas iluminado por las luces parpadeantes de los postes en la avenida principal. La lluvia había cesado, dejando en el aire ese aroma fresco a tierra mojada. A lo lejos, los sonidos de la ciudad seguían su curso. Autos pasando lentamente, conversaciones apagadas, puertas cerrándose. Nadie imaginaba que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Pero en la distancia, un sonido comenzó a romper la quietud. Tac, 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 tac. Rápido, rítmico, poderoso. Cascos golpeando el asfalto con furia. Un caballo negro emergió de la oscuridad, corriendo como si el mismo destino lo empujara hacia adelante. Su pelaje relucía bajo las luces de la calle. Su respiración salía en nubes blancas por el esfuerzo. Centauro no disminuyó la velocidad. Los pocos transeúntes que aún caminaban por las calles se detuvieron, parpadeando incrédulos.
¿Es un caballo?, murmuró un hombre, dejando caer su cigarro. «¡Dios santo! ¡Está suelto!», exclamó una mujer, agarrando a su hijo del brazo. Pero Centauro no les prestó atención. Su único destino era el hospital. Saltó sobre una cerca baja, esquivó un auto que frenó de golpe al verlo y cruzó la avenida con una determinación imposible. Cada fibra de su cuerpo parecía estar hecha de fuego y voluntad, y entonces lo vieron. Los guardias del Hospital Santa Esperanza estaban en la entrada, tomando café en la caseta de seguridad cuando escucharon el estruendo de los cascos golpeando el pavimento. Uno de ellos miró a su compañero con incredulidad. «¿Es en serio?». El otro no tuvo tiempo de responder. Centauro embistió la reja del estacionamiento con una fuerza sobrehumana. ¡Bum! El metal crujió y la puerta se abrió de golpe. «¿Pero qué demonios?», gritó uno de los guardias, tirando su café al suelo. El caballo pasó de largo sin detenerse, galopando con una precisión inquietante. Subió la rampa de emergencia, sus cascos resonando con eco en los pasillos del hospital. Las enfermeras gritaron, los pacientes miraron con los ojos abiertos de par en par, los médicos se quedaron paralizados. «¡Hay un caballo en el hospital!», exclamó una mujer del personal. Pero Centauro no se detuvo, no dudó, no titubeó, sabía a dónde iba, y con una fuerza imposible embistió la puerta del cuarto 306. Las ventanas vibraron, las luces parpadearon y el tiempo pareció detenerse. Dentro, el doctor Ortega se giró con los ojos desorbitados. Camila ahogó un grito. Mateo, que acababa de regresar, se quedó helado. Centauro se alzó sobre sus patas traseras y soltó un relincho tan potente que los monitores de NOAA chisporrotearon. Y entonces, algo imposible sucedió. El tiempo pareció congelarse. Los latidos acelerados de Camila resonaban en sus oídos. Su respiración entrecortada era el único sonido que escuchaba, además del pitido monótono del monitor cardíaco de NOAA. Mateo estaba inmóvil, su mirada clavada en la silueta imponente de Centauro, el caballo negro que había irrumpido en la habitación como una sombra viviente. El doctor Ortega dio un paso atrás, incrédulo. Esto no era posible. El animal se alzó sobre sus patas traseras y soltó un relincho atronador, tan potente que las ventanas temblaron y los monitores parpadearon con interferencias. En ese instante, una ráfaga de viento inexplicable recorrió la habitación, como si algo divino hubiera entrado con él. Los ojos oscuros de Centauro reflejaban algo más que simple instinto, reflejaban propósito. NOAA, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, reaccionó. Primero, un pequeño movimiento en sus dedos, luego un parpadeo débil. Camila lo vio y soltó un jadeo ahogado. ¡Mateo! Su voz se quebró entre la incredulidad y la esperanza. El corazón de NOAA, que antes latía con una frecuencia irregular y débil, de repente cobró fuerza. El monitor, que casi se había silenciado, comenzó a pitar con intensidad. Los ojos del doctor Ortega se abrieron de par en par. No podía creer lo que veía. «¡No puede ser!», murmuró, corriendo hacia los monitores para revisar los signos vitales del bebé. Pero el verdadero milagro no estaba en los números de la pantalla. Estaba en los ojos de NOAA. El bebé, quien llevaba días en un estado crítico, con su cuerpecito frágil a merced de las máquinas, respiró profundamente. Sus pequeños labios se separaron y por primera vez en semanas lloró. No un llanto débil, no un susurro de agonía, un llanto fuerte, poderoso, lleno de vida. Camila cayó de rodillas llevando ambas manos a su boca mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. Su hijo estaba volviendo a la vida. Mateo, que hasta ese momento había creído que lo perderían, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se acercó a la cuna y tomó la manita de NOAA con cuidado, sintiendo el calor en su piel. «NOAA, hijo»,
Su voz apenas salió en un susurro. El doctor Ortega, aún sin comprender lo que estaba presenciando, miró a Centauro. El caballo se quedó inmóvil, observando la escena con una quietud inquietante, y entonces, sin más, bajó la cabeza con serenidad, como si entendiera que su misión estaba cumplida. En el aire quedó suspendido algo inexplicable, un milagro puro. El doctor, sin poder apartar la vista del caballo, tragó saliva y finalmente susurró lo único que tenía sentido en ese momento. «Dios mío». El silencio en la habitación 306 era abrumador, pero no era un silencio de tristeza, sino uno de asombro absoluto. El llanto de Noah resonaba con fuerza, llenando cada rincón con una energía nueva, con vida. Camila apenas podía creerlo. Con el rostro cubierto de lágrimas, se inclinó sobre la cuna y acarició las mejillas de su hijo, sintiendo su calor, su respiración, su milagro. «Noah, mi amor», susurró, su voz entrecortada por la emoción. Mateo, quien por días había contenido el dolor con rabia y desesperanza, sintió que algo dentro de él se rompía. Se arrodilló junto a su esposa, sosteniendo la manita de su hijo como si fuera la cosa más preciosa del mundo. El doctor Ortega se pasó la mano por el rostro, tratando de encontrar una explicación médica, algo lógico, algo que pudiera justificar lo imposible que acababan de presenciar. Los monitores, que minutos antes indicaban un desenlace fatal, ahora mostraban frecuencia cardíaca estable, niveles de oxígeno normales, señales de que Noah estaba volviendo. Las enfermeras, que habían acudido al escuchar el estruendo, se quedaron en la puerta con los ojos desorbitados. Susurraban entre ellas, preguntándose cómo un bebé desahuciado ahora respiraba con tanta fuerza. Pero el único que no se inmutaba era Centauro. El caballo negro permanecía firme en el centro de la habitación, observando a Noah con una calma casi sagrada. Sus ojos oscuros parecían reflejar algo que nadie más podía ver. Y entonces, como si supiera que su labor había concluido, Centauro dio media vuelta lentamente. «Espera», murmuró Miguel, el abuelo de Noah, que acababa de llegar tras escuchar el caos en los pasillos. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, el caballo salió de la habitación con pasos firmes y seguros, su silueta imponente deslizándose por el pasillo como una sombra viviente. Los guardias de seguridad, que minutos antes intentaban detenerlo, se quedaron paralizados. Ninguno se atrevió a moverse, como si en lo más profundo de su ser entendieran que lo que acababan de presenciar no era algo terrenal. Cuando finalmente reaccionaron y corrieron tras él, Centauro ya no estaba. No había huellas, no había sonido de cascos, solo el eco de lo imposible flotando en el aire. El hospital entero estaba en un estado de conmoción. Nadie podía explicar lo que acababa de suceder. Los pasillos todavía resonaban con los murmullos de los médicos y enfermeras, quienes intercambiaban miradas incrédulas mientras intentaban asimilar lo imposible. Algunos pacientes, despertados por el escándalo, preguntaban qué había pasado, pero nadie tenía respuestas. Los guardias de seguridad corrían desesperados, revisando cada rincón del hospital, el estacionamiento, las calles cercanas. Pero Centauro no estaba en ninguna parte. «No es posible», murmuró uno de los vigilantes con la respiración agitada. «Lo vimos con nuestros propios ojos». Un enfermero joven, con los ojos aún abiertos de asombro, se frotó el rostro y negó con la cabeza. Tal vez nunca fue un caballo común». Nadie se atrevió a responder. Dentro de la habitación 306, el ambiente era completamente diferente. Camila y Mateo no se preocupaban por el caos que se desarrollaba afuera. Solo podían mirar a Noah, su pequeño milagro. Camila sostenía a su bebé en brazos, sintiendo el calor de su piel.
el latido fuerte de su corazón, el movimiento de su pequeño pecho al respirar con fuerza. Noah estaba aquí, estaba vivo. Mateo acarició la cabecita de su hijo, sintiendo una emoción indescriptible en el pecho. Mi amor, estás aquí con nosotros. Miguel, el abuelo, miraba la escena con lágrimas en los ojos. Había rezado por un milagro y lo había recibido, pero en su corazón sabía que no había sido solo un milagro. Sin decir nada, se giró y salió de la habitación. Su corazón latía fuerte en su pecho mientras caminaba por los pasillos, saliendo del hospital y sintiendo el aire fresco de la noche en su rostro. Y entonces lo vio. A lo lejos, en la colina donde comenzaban los campos de pasto, una silueta negra se recortaba contra la luna. Miguel entrecerró los ojos. No había duda. Era Centauro. El caballo se quedó allí, inmóvil, su figura majestuosa, envuelta en la luz plateada de la luna. Sus crines ondeaban con la brisa nocturna y sus ojos parecían reflejar algo más grande que este mundo. No había distancia suficiente para que un caballo pudiera haber llegado tan rápido hasta esa colina. Pero ahí estaba. Y entonces, sin hacer ruido, Centauro dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Miguel exhaló lentamente. No intentó buscarlo, no gritó su nombre, no corrió tras él, porque en su corazón ya sabía la verdad. Ese caballo había sido enviado por Dios. El amanecer en Riverland trajo consigo un aire distinto. Algo había cambiado. El sol se filtraba por las ventanas del Hospital Santa Esperanza, tiñendo los pasillos con tonos dorados y anaranjados. Pero dentro de la habitación 306, el verdadero milagro no estaba en la luz del sol, sino en los ojos de Noah, que ahora brillaban con vida. Camila lo sostenía en brazos, sin apartar la mirada de su pequeño. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que lo imposible había sucedido. Mateo, sentado a su lado, pasó los dedos suavemente sobre la mejilla de Noah, todavía incrédulo. «Se siente como si todo hubiera sido un sueño», murmuró con la voz baja, casi temiendo romper el hechizo. Camila levantó la mirada hacia él y sonrió con ternura. Pero no lo fue. Noah está aquí, y nunca más dudaremos de que Dios escucha nuestras oraciones. El doctor Ortega entró en la habitación revisando los monitores con el ceño fruncido. Noah estaba estable. Más que eso, estaba completamente sano. «No tiene sentido», murmuró sin poder evitar soltar una risa nerviosa. «No puedo explicarlo con la ciencia, pero su hijo está perfectamente bien». Camila miró a Mateo con lágrimas en los ojos. No necesitaban una explicación, ya la tenían. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y Miguel entró, con su sombrero en la mano y una expresión serena en el rostro. «¿Cómo está mi nieto?». Camila sonrió ampliamente. «Fuerte como nunca». Miguel suspiró y se acercó a Noah, tocando su manita con suavidad. Su corazón estaba en paz, pero entonces Mateo notó algo en los ojos de su padre. «¿Lo viste, verdad?», preguntó en voz baja. Miguel tardó un momento en responder, como si meditara sus palabras. Luego, con un tono solemne, asintió. «Sí, lo vi». Camila frunció el ceño, sin entender. «¿A quién?». Miguel desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol iluminaba las colinas en la distancia. «A Centauro». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Dónde?». Miguel sonrió de lado. «En la cima de la colina, observándonos». El silencio llenó la habitación. Camila sostuvo más fuerte a Noah contra su pecho y Mateo sintió su corazón latir con fuerza. «Ese caballo», murmuró Miguel con la voz cargada de certeza, «fue enviado por Dios», y nadie en la habitación se atrevió a dudarlo. Los días pasaron,
pero la historia de Noah y Centauro se extendió como fuego en pasto seco. En Riverland, donde las noticias solían girar en torno al clima y la cosecha, la gente no hablaba de otra cosa. Un caballo que irrumpió en un hospital, un bebé desahuciado que volvió a la vida, un milagro que desafió toda lógica humana. Las enfermeras del Hospital Santa Esperanza no dejaban de contar lo que habían visto con sus propios ojos. Yo estaba ahí, lo vi entrar. Era como si supiera exactamente dónde ir. Cuando relinchó, los monitores parpadearon. Nunca había visto algo así. Los guardias de seguridad repetían la misma versión una y otra vez. Buscamos por todas partes, revisamos las cámaras, preguntamos en la ciudad. Ese caballo desapareció como si nunca hubiera estado ahí, y en el pueblo las historias comenzaron a tomar su propia forma. Algunos decían que Centauro era un ángel disfrazado de caballo, enviado por Dios en respuesta a la oración de Miguel. Otros susurraban que no era la primera vez que un milagro ocurría en Riverland y que aquel animal era un espíritu guardián que aparecía cuando más se le necesitaba. Pero entre todas las versiones, solo una verdad se mantenía firme. Noah estaba vivo. En el rancho El Edén, donde Centauro había crecido, la dueña, Elena Vargas, recibió visitas de personas que querían verlo. Algunos llegaban con velas, otros con promesas de fe. Pero cuando Elena los llevaba hasta el establo donde Centauro dormía, el caballo solo los miraba con su profunda mirada oscura, sin revelar nada, como si todo lo que había hecho aquella noche hubiera sido parte de un plan mayor, y él solo fuera un instrumento en las manos de Dios. Mientras tanto, en la casa de los Álvarez, Noah reía por primera vez en mucho tiempo. Su risa llenaba el hogar con una luz que Mateo y Camila pensaron que nunca volverían a ver. Miguel, sentado en su vieja mecedora, observaba a su nieto con el corazón tranquilo. A veces, la fe es lo único que necesitamos para ver lo invisible y creer en lo imposible, y en lo profundo de su alma sabía que la historia de Noah y Centauro no era solo una historia, era un testimonio de que los milagros existen. Los años pasaron, pero el milagro de la habitación 306 nunca se olvidó. En la casa de los Álvarez, el sol entraba suavemente por las ventanas, iluminando las paredes llenas de fotos familiares. Entre ellas, una destacaba por encima de todas, un cuadro de un majestuoso caballo negro con la luna brillando sobre su lomo. Era la única imagen de Centauro, pintada por Camila con cada detalle grabado en su memoria. Noah, ahora un niño de 5 años, se paró frente a la pintura con los ojos grandes de curiosidad. Siempre había sabido que ese caballo era especial, aunque aún no entendía completamente por qué. «Mamá, ¿quién era Centauro?», preguntó con su vocecita inocente. Camila, que estaba doblando ropa cerca, sonrió suavemente. Era un ángel con forma de caballo. Noah frunció el ceño, pensativo. ¿Un ángel? Mateo, quien entraba en ese momento con una caja en las manos, se rió al escuchar la pregunta. «Digamos que fue un regalo del cielo, hijo». Noah miró la pintura con una fascinación, como si algo dentro de él supiera que esa historia estaba escrita en su propio destino. Esa noche, Miguel se sentó en su vieja mecedora en el patio, mirando las estrellas con los ojos llenos de recuerdos. Sabía que la vida seguía, que los días pasaban y que nuevas historias se escribirían. Pero en su corazón, algo era seguro. Dios había enviado un milagro aquella noche. Y aunque Centauro nunca volvió a aparecer, su legado viviría para siempre en la historia de Riverland, en la fe de su familia y en el corazón de un niño que creció sabiendo que la vida, incluso en su momento más oscuro, siempre puede brillar de nuevo.
Después de escuchar esta historia, dime, ¿aún crees que los milagros no existen? ¿Cuántas veces en tu vida has estado a punto de rendirte pensando que todo estaba perdido? Tal vez este video llegó a ti por una razón. Tal vez hoy es el día en que comienzas a ver la vida con nuevos ojos, creyendo que lo imposible puede hacerse realidad. Déjame en los comentarios qué piensas de esta historia. ¿Crees que fue solo coincidencia o un milagro enviado por Dios? Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo historias que inspiran, conmueven y te harán ver la vida de una manera diferente. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, los milagros ocurren cuando menos lo esperas.